Movilización articular activa. Articulación de hombro. Flexión y extensión. Posición del paciente. Bipedestación. Para realizar la movilización activa, elevará el brazo hacia craneal para la flexión y para la extensión lo dirigirá hacia caudal. Rotación interna y rotación externa. Posición del paciente. Bipedestación. Elevará el brazo a la altura del hombro hacia craneal y después lo dirigirá hacia caudal. Abducción y aducción. Posición del paciente. Bipedestación. El paciente elevará el brazo alejándolo de la línea media para poder cumplir la abducción y para cumplir la aducción lo acercará a la línea media. Circunducción. Posición del paciente. Bipedestación. El paciente hará una circunducción de 360 grados para hacer girar toda la articulación del hombro. Articulación del codo. Flexión y extensión. Posición del paciente. Bipedestación. Elevará el brazo hacia craneal para hacer la flexión y para la extensión lo dirigirá hacia caudal. Pronación y supinación. Posición del paciente. Bipedestación. Con el codo flexionado en 90 grados, para hacer el movimiento de supinación, la palma irá hacia arriba. Para hacer la pronación, la palma irá hacia abajo. Articulación de muñeca. Flexión y extensión. Posición del paciente. Sedestación. El paciente colocará la mano en la orilla de la base. Para cumplir la flexión, llevará la palma de la mano hacia abajo. Para cumplir la extensión, llevará la palma de la mano hacia arriba. Abducción y abducción. Posición del paciente. Sedestación. El paciente apoyará la mano en la base. Para cumplir la abducción, desviará la mano hacia afuera. Para cumplir la aducción, desviará la mano hacia adentro. Articulación de la mano. Flexión y extensión. Posición del paciente. Sedestación. El paciente apoyará la mano en la base. Para cumplir la flexión, el paciente cerrará la mano en forma de puño y para cumplir la extensión, abrirá la mano. Abducción y aducción. Posición del paciente. Sedestación. El paciente apoyará la mano en la base. Para cumplir la abducción, el paciente alejará los dedos de la línea media del tercer dedo. Para cumplir la abducción, el paciente acercará los dedos a la línea media del tercer dedo. Columna cervical. Flexión y extensión. Posición del paciente. Bipedestación. El paciente flexionará el cuello hacia caudal y para extenderlo llevará el cuello hacia craneal. Inclinación lateral. Posición del paciente. Bipedestación. El paciente llevará hacia inclinación lateral derecha e izquierda lo que son las cervicales. Rotación. Posición del paciente. Bipedestación. El paciente girará hacia derecha e izquierda lo que serán las cervicales. Columna torácica y lumbar. Flexión anterior. Posición del paciente. Bipedestación. El paciente dirigirá lo que son lumbares y torácicas hacia caudal.
Extensión. Posición del paciente, bipedestación. El paciente dirigirá lo que son lumbares y torácicas hacia craneal. Flexión lateral. Posición del paciente, bipedestación. El paciente hará lateralizaciones izquierdas y derechas para poder lateralizar lo que es la columna lumbar y torácica. Articulación de la cadera. Flexión y extensión. Posición del paciente, bipedestación. Para hacer la flexión, el paciente elevará el miembro inferior aproximadamente a 90 grados. Para cumplir la extensión, el paciente elevará hacia atrás el miembro inferior. Abducción y aducción. Posición del paciente, bipedestación. Para poder llevar a cabo esta técnica, el paciente alejará el miembro inferior de la línea media. Para poder la aducción, el paciente acercará el miembro inferior a la línea media. Rotación interna y rotación externa. Posición del paciente, bipedestación. El paciente a 90 grados elevará la pierna y la alejará de la línea media. Para hacer la rotación interna, la acercará a 90 grados a la línea media. Circunducción. Posición del paciente, bipedestación. El paciente hará una circunducción de 360 grados para poder mover toda la pelvis. Articulación de la rodilla. Flexión y extensión. Posición del paciente, sedestación. El paciente estando en sedestación a 90 grados con la rodilla hará una extensión y después hará una flexión. Articulación del tobillo y del pie. Flexión y extensión. Posición del paciente, sedestación. Para llevar a cabo esta movilización, el paciente llevará falanges distales hacia craneal. Para poder hacer la extensión, llevará falanges hacia caudal. Abducción y aducción. Abducción y aducción. Posición del paciente, sedestación. Para llevar a cabo esta movilización, el paciente llevará hacia adentro la planta del pie. Para poder llevar la siguiente movilización, la llevará hacia afuera. Pronación y supinación. Posición del paciente, sedestación. Para poder llevar a cabo la supinación, el paciente llevará falanges hacia afuera. Para poder llevar la pronación, el paciente llevará falanges hacia adentro. Articulaciones metatarsofalángicas. Posición del paciente, sedestación. El paciente llevará los metatarsos hacia adentro y después los llevará hacia afuera. Articulaciones interfalángicas. Posición del paciente, sedestación. Para poder llevar a cabo esta movilización, el paciente alejará los dedos de la línea media del tercer dedo.